Hola, hola, dos líquidos, agua y alcohol. Vamos a poner una gota de cada uno. Bien, agua. Repitamos con alcohol. ¿Y qué vemos? Vemos que el espesor de los espesores son notoriamente distintos. Aquí. Esta es la gota de agua. Fíjense, el espesor es significativamente mayor. Y bien, esta sustancia es alcohol. Sin embargo, aquí, con las gotas de agua, se ve claramente que se comportan de un modo distinto. ¿A qué se debe la diferencia en la forma de la gota de agua y la gota de alcohol? Las fuerzas intermoleculares en el agua son mucho más altas que las fuerzas intermoleculares en el alcohol. Pensemos en una molécula que está en el centro de la masa de agua. Vemos que tiene una fuerza de atracción hacia sus vecinas, ¿verdad? Ahora, como está rodeada de otras moléculas de agua, se siente atraída en todas las direcciones por igual. Sin embargo, aquellas que están en el borde, esta por ejemplo, fíjense que se siente más atraída hacia la derecha que hacia la izquierda, dado que las fuerzas de interacción son altas entre las moléculas de agua y aquí afuera no hay nadie que la atraiga. Por eso la gota de agua, tiende a ser esférica. Entonces, ¿por qué no lo logra? Bueno, en primer lugar, por la gravedad. Fíjense que si subimos la gravedad, ¿qué va a hacer esta gota? ¿Se aplasta o baja o sube? Baja. Si la gravedad sería más intensa, se aplasta. Si es menos intensa, sube. Dado que lo podemos pensar como una puja entre las fuerzas intermoleculares y la gravitatoria. Si esquematizamos una al lado de la otra, veremos que la mayor altura de la gota de agua nos ha permitido inferir que las fuerzas intermoleculares en ella son más intensas que en la gota de alcohol. Y este es el principal atractivo que presenta este ejemplo, dado que no está directamente vinculado con ósmosis, pero nos interesa la comparación, porque fíjense que aquí, a mayor altura, mayor fuerzas intermoleculares. Y esto lo podemos hacer solamente porque las densidades de las sustancias son similares. Fíjense que la fuerza-peso de esta gota es parecida a la fuerza-peso en esta gota, pero dado que aquí tenemos fuerzas intermoleculares menos intensas, la gota se aplasta. Entonces, fíjense cómo en las alturas, comparar las alturas nos ha permitido comparar las fuerzas intermoleculares. Y estas fuerzas intermoleculares nos ayudarán a comprender el fenómeno de presión osmótica, que tiene su origen entre las fuerzas intermoleculares entre soluto y solvente. Esto es un tubo lleno de sal, no tiene solvente, solo sal. Y aquí tenemos una membrana que no es precisamente semipermeable, dado que voy a echar agua con tinta y veremos qué pasa soluto y solvente. Pero vamos a apreciar el fenómeno de todas maneras. ¿Qué ocurre? Vemos que el agua está subiendo por la columna, es decir, la fuerza gravitatoria apunta hacia abajo. Sin embargo, vemos que el agua sube. La pregunta es, primera pregunta, ¿por qué sube? Segunda pregunta, ¿cuándo dejará de pasar solución de la menos concentrada a la más concentrada? Aclaro, dije solución porque esto es agua con tinta y vemos que está pasando agua con tinta, pero si la membrana fuera realmente semipermeable, pasaría solamente solvente. Pero vamos a ignorar que la membrana no es realmente semipermeable y está dejando pasar tinta también. Para centrarnos en el ascenso del fluido y la siguiente pregunta, las siguientes dos preguntas. Primero, ¿por qué sube? Siguiente, ¿hasta cuándo subirá? ¿Hasta que se igualen qué dos magnitudes? Acabamos de observar al líquido ingresar dentro del tubo, dado que la concentración en el interior del tubo, aquí la llamamos C2, es mucho más alta que la concentración en el exterior. Por lo tanto, fíjense que la diferencia de concentraciones logra que el solvente atraviese la membrana desde la solución menos concentrada a la más concentrada, logrando que esta columna de líquido ascienda hasta que
se detenga en el instante en el cual la presión hidrostática iguala a la osmótica. Bien, entonces tenemos que saber que a mayor altura, mayor presión hidrostática. Es fácil de ver, dado que al ingresar más agua al tubo, tenemos más peso, ejerciendo presión sobre la membrana. Entonces fíjense que si pensamos en la membrana, la presión hidrostática apunta hacia abajo. Bueno, la fuerza que la presión hidrostática ejerce sobre la membrana apunta hacia abajo. Es decir, la presión hidrostática quiere lograr que el líquido salga del tubo, caiga, y la presión osmótica que ingrese. Entonces fíjense que no pasará solvente hasta que se igualen las concentraciones, sino que la columna de líquido ascenderá hasta el instante en el cual la presión hidrostática generada por el peso de la columna de líquido, que apunta hacia abajo, iguale a la presión osmótica, que apunta hacia arriba, pretendiendo lograr que el solvente atraviesa la membrana desde la menos concentrada a la más concentrada. Entonces remarcamos: el pasaje de solvente a través de la membrana cesa en el instante en el cual la presión hidrostática iguala a la presión osmótica. La presión hidrostática iguala a la presión osmótica. Y exactamente esta es la ecuación del osmómetro, la igualación de las dos presiones. Entonces, presión osmótica igual a presión hidrostática. Osmolaridad por R por T igual a densidad por gravedad por altura. Ojo a las unidades aquí. Pero es importante comprender el fenómeno físico que da origen a la ecuación del osmómetro, dado que, nuevamente, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos fuerzas intermoleculares responsables de la presión osmótica versus fuerzas gravitatorias. Y nuevamente, al igual que en el ejemplo inicial, vamos a hacer una comparación, dado que trataremos de comparar con dos osmómetros las concentraciones de dos soluciones comparando sus alturas. Veamos el cálculo en detalle. El ejemplo anterior estaba simplificado, dado que me referí a la presión osmótica, pero en realidad, dado que tenemos dos soluciones con dos concentraciones y por ende dos osmolaridades, la presión osmótica a la cual nos referíamos es la presión osmótica neta sobre la membrana. Entonces, no se debe ni a esta osmolaridad ni a esta, sino a la diferencia de las mismas. Recordemos que la presión osmótica es causada por la atracción de soluto y solvente. Entonces el solvente tratará de pasar a través de la membrana hacia el recinto en el cual haya mayor osmolaridad. ¿Cómo definimos osmolaridad? Muy sencillo. Es I, el coeficiente de disociación, por la molaridad. Por ejemplo, si tenemos una solución 0,1 molar de cloruro de sodio, su osmolaridad será 0,2, el doble, dado que una molécula de cloruro de sodio disociada da origen a dos iones, es decir, que la osmolaridad es el número de moles por litro de partículas osmóticamente activas, mientras que la molaridad es el número de moléculas. Bien, entonces, vamos de nuevo. La ecuación del osmómetro igual a la presión osmótica neta que aparece sobre la membrana a la presión hidrostática, también neta. Entonces fíjense que cuando nos referimos a altura, no es la altura de una solución ni de la otra, sino al desnivel entre las soluciones, la diferencia de las alturas. Y cuando hablamos de presión osmótica y de osmolaridad, en realidad nos referimos a la diferencia de osmolaridades. Bien, aquí lo anotamos. Presión osmótica, esta es la expresión para una solución, pero la diferencia de presiones osmóticas o presión osmótica neta que aparece sobre la membrana se calcula de la siguiente manera: diferencia de osmolaridades por R por temperatura, siempre en Kelvin. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos la diferencia de osmolaridad? Para que no nos queden signos negativos, signos menos dando vueltas, hacemos la grande menos la chica. Acá, parte conceptual. ¿Quién robó líquido? Si el líquido fue para aquí, bien, el tubo. Entonces, ¿quién tiene la mayor concentración? El tubo. Por lo tanto, perdón, osmolaridad. Cuando hablamos de concentración, es de osmolaridad. Fíjense que haré osmolaridad 1, que es la más grande, menos osmolaridad 2, para que me quede positivo. Entonces,
Si nos equivocamos y queda negativo, aquí el signo no nos importa, lo tiramos. Dado que debemos acomodar para hacer grande menos chica. Y también debemos saber que si la concentración grande es la exterior, ¿qué va a hacer el solvente? Va a salir del tubo en vez de entrar. Vimos que la columna de la derecha es más alta que la columna de líquido de la izquierda. Entonces, vamos a comparar primero la concentración de la solución en este tubo con la del recipiente. Fíjense que teníamos un recipiente y 2 osmómetros. Entonces, nos olvidamos primero de este osmómetro y vamos a comparar C1 y C3. Notemos que el solvente ingresó en el tubo, indicando que la concentración de la solución contenida en el tubo es mayor que la concentración de la solución del recipiente. Con concentración nos referimos a osmolaridad. Entonces, bien, dado que el solvente ingresó en el tubo, diremos que C1 es más grande que C3. Esta es C3, C1 y C2. Bien, aquí ocurrió lo mismo. Fíjense que ingresó solvente dentro del osmómetro. Así que C2 es más grande que C3. Lo anotamos, C2 más grande que C3. Pero ahora nos olvidamos de C3 y comparemos las alturas, igual que hicimos con las gotas. Fíjense, sí, ¿quiénes son las responsables de lograr el ascenso? La presión osmótica, generada por las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿quién alcanzó una mayor altura? ¿La 2 o la 1? La 2, por lo tanto, la osmolaridad de la solución aquí contenida es mayor que la solución aquí contenida. ¿Y por qué podemos compararlos? Porque están los dos osmómetros versus C3. Es decir, que este osmómetro está inmerso en la misma solución que el osmómetro de la izquierda. Por eso podemos comparar. Entonces, vamos de nuevo. C3 perdió contra las 2, así que era más chica. Pero luego, C2 es mayor que C1. Entonces, de menor a mayor, la más chica es C3, le sigue C1 y luego C2. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos más. Aquí tenemos membrana semipermeable, membrana semipermeable. Aquí el líquido descendió, así que el solvente salió. Y aquí ascendió. Este es C1, C2 y C3. Muy bien, fíjense que si el nivel, aclaro, inicialmente diremos que los niveles están enrasados. Es decir, que todos tenían el mismo nivel. Todos tenían el mismo nivel. Ajustamos los tubos para que así sean, ajustamos la altura de los tubos para poder comparar. Dejamos que el sistema evolucione y una vez alcanzado el equilibrio observamos que este tubo perdió líquido, pero este ganó. Muy bien, así que, si el solvente salió, ¿quién es más grande? ¿C3 o C1? C3 es más grande que C1. Muy bien, ahora veamos, ¿qué pasó en este tubo? El solvente entró en el tubo que contiene a C2. Así que, ¿quién es más grande? ¿C2 o C3? C2 es más grande que C3. Ahora, miren, si C2 es más grande que C3 y C3 es más grande que C1, ¿qué podemos escribir? Que C1 es más chico que C3, que a su vez es más chico que C2. Repaso el procedimiento que llamamos enrasado. Bien, tenemos el líquido y vamos a poner, imaginemos que tenemos aquí, vamos a improvisar, ahí está. Simulemos que esto es un osmómetro y esto es la solución que queremos medir. Entonces, ¿qué significa enrasar? Significa sumergir el osmómetro, que aquí debería tener una membrana semipermeable, hasta que el nivel de la solución del osmómetro coincida con la exterior. Y esto se llama enrasado. Dado que, si inician
a la misma altura, no será fácil observar si el fluido, si el solvente entró o salió del osmómetro. Entonces, vamos de nuevo. Enrasado es ajustar la altura del osmómetro hasta que este nivel coincida con el exterior, para luego poder comparar con facilidad y medir con facilidad qué altura subió bajo la columna de líquido.